Venimos delante de ti y ahora, Señor, mientras nuestros corazones lidian por a qué someterse y tenemos la obligación de someternos a tu palabra y queremos llevar a nuestro corazón a que se someta ahora. Es una gran necesidad. No hay otra manera de crecer si no vemos tu palabra como lo suficiente, lo inerrante. Te pido, Padre, que uses tu palabra para tu gloria, edifícanos, también estimúlanos, aviva nuestro corazón con la verdad. Te pido por toda la congregación, me incluyo, Padre, todos necesitamos escucharte. Queremos, Padre, seguir permaneciendo en la verdad, levantando en alto la verdad, pero practicando la verdad. Padre, ayúdanos. Y este momento, glorifícate, Padre. Gracias, dejamos en tus manos, confiamos en el poder de tu Espíritu Santo. Ten el control de mi mente, Señor. Oramos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Cuando vemos a los proclamadores del Evangelio y vemos en su trabajo que hacen, y ellos no dejaron de evangelizar a pesar de la hostilidad del mundo. Claro, estos proclamadores que hemos estado observando, y los últimos, Pablo y Bernabé, ellos continuaron haciendo su tarea de evangelizar. Pero ¿de dónde empieza? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué continuaron ellos haciendo esta tarea digna? ¿Por qué lo hacen? Saben ustedes que el que escribe el libro de los Hechos es Lucas y escribe a Teófilo. Y este es el segundo tratado. El primer tratado, como él mismo dice, que lo ha hecho para que pueda Teófilo ver acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y este segundo tratado, él mismo lo dice, Lucas mismo lo dice cuando se dirige a Teófilo, le dice que el Señor Jesús dijo lo que tenían que hacer y les enseñó a ellos hasta el día en que fue recibido arriba después de haberle dado mandamientos. Y esto es la parte importante del libro de los Hechos. De acá arranca todo. Teófilo tenía que comprender que Cristo, aunque ya no iba a estar, él iba a seguir haciendo su obra. Y lo iba a hacer ahora a través de ellos, de hombres comunes y sencillos. Pero para que estos hombres comunes y sencillos terminen de hacer su tarea, debieron haber escuchado antes los mandamientos, las enseñanzas, antes que Jesús sea recibido arriba. Entonces ellos comprendieron su tarea, su labor. De allí en adelante ahora, Cristo iba a continuar haciendo su obra. Es por eso que Jesús les dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De esto se trata. Se trata de hacer discípulos. Hermanos, cuando vemos el libro de los Hechos, no solo es para que conozcas más del libro de los Hechos, sino para que despierte en nosotros, el Señor avive a través de su palabra y todos podamos comprender para qué estamos acá, cuál es la función de la iglesia, cuál es la tarea de cada creyente. El libro de los Hechos va a empujarnos, a apretarnos para que vivamos de esta manera, haciendo la tarea de hacer discípulos. Esta iglesia está acá para ser discípulos. Si esa función no va a cumplir la Iglesia Bíblica Misionera de La Molina, entonces no va a cumplir la tarea que el Señor ha llamado a hacer. En tal caso tendríamos que cerrar la iglesia. La iglesia está para ser discípulos. Y a partir de la iglesia, esta es la labor continua que se tiene que hacer discípulos. Por lo tanto, el hacer discípulos ahora para los proclamadores no sería una tarea fácil. Ellos han visto las adversidades continuamente. Pero pregúntate, ¿por qué Lucas tiene que narrarnos esas adversidades?
¿Por qué tienes que estar sentado y observar continuamente historias? Historias del pasado, de cómo vivieron ellos. Otra vez, no es para entretenernos con una bonita historia, sino tiene una finalidad. Es avivar nuestro corazón y evaluar cuál es nuestra tarea, comparándonos en ese sentido de obediencia con ellos, y no solamente ver si somos obedientes o no como ellos, sino observarlos, qué hicieron ellos, qué les estimuló, por qué continuaron hasta el final. Eso debe traer a nosotros ahora el estirarnos para completar también la tarea. El Señor nos ha salvado con un propósito. El fin es para la alabanza y gloria de su gracia, pero estos que han sido salvados para la alabanza y gloria de su gracia van a proclamar de aquel que les dio su gracia. Porque hay más personas que tienen que ser salvadas. Entonces, nuestra tarea es esta, de predicar el evangelio. Y esta es la labor que cumplían los testigos. Entonces, desde el libro de Hechos, desde el capítulo 2 en adelante, en el 1 habla el mandato que les dio Jesús a ellos, y del 2 en adelante ves esta dinámica de lo que implicaba hablar de Cristo. Implicaba que su predicación tenía que ser cristocéntrica. Su enseñanza tenía que estar basada en la persona de Cristo. Solamente Él. Ellos tenían que hablar de Jesús. En algún momento Pedro dijo así, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, piensa Pedro, tenía la dinámica de su vida en hablar de Jesús porque él vio y él oyó. Esta tarea no cambia para nosotros. No hemos visto a Jesús, pero sí estamos escuchando de Jesús. Estamos escuchando su palabra y no debemos dejar de hablar también nosotros de Jesús. O sea, el Señor nos colocó en el lugar designado a cada uno de nosotros para cumplir esta labor de ser testigos fieles. Esa es nuestra tarea. Estos hermanos, estos creyentes, observaron que la iglesia se reuniría con un solo fin de reconocer la enseñanza de Jesús. Desde Hechos 2 se ve esta institución que Jesús ha levantado. Entonces, Teófilo, piensa de esta manera, Teófilo al leer el libro de los Hechos, observaría que Cristo sigue haciendo su obra, pero ahora a través de la iglesia. Esa iglesia que está compuesta por hombres sencillos y comunes. Y esos hombres sencillos y comunes se reunían para observar todo lo que Cristo les enseñó. Y esto es lo que estamos haciendo. Esta es una embajada. Desde que entraron en esa puerta, en un sentido, esto se convierte en la embajada de Cristo, donde todos los que estamos acá estamos recibiendo instrucciones, nos estamos estimulando, animando para cumplir esta tarea de hacer discípulos. Esa es la finalidad de nuestra vida. Si tú creías que tu finalidad era otra cosa, disfrutar, deleitarte, no, tu finalidad es hacer discípulos. Y eso es lo que ellos que continuamente se juntaban para estimularse. Y eso lo ves en Hechos 2:42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Justo las cosas que hemos visto en la escuela dominical. Pero ¿qué implicancias más tenía? Traía persecuciones. Por hablar de Cristo traía persecuciones. Hechos 4:18 dice, llamándole le intimaron que de ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces tienes como resultado esto. Aquel que habla de Jesús va a traer consecuencias hacia su propia vida. Y ahí debemos evaluarnos. Si la vida que llevamos está muy cómoda, sea en la universidad, sea en el colegio, sea en el lugar de trabajo, nadie está oponiéndose a la vida que llevamos o las cosas que decimos. Preocúpense, preocupémonos, porque quizá hemos dejado de hablar de Cristo. Si hablamos de Cristo, va a traer en un sentido rechazo del mundo. Si estás siendo rechazado, estás en un buen camino. Entonces de esa manera te puedes medir, porque continuamente una marca que tenían estos hombres que eran perseguidos por el nombre de Jesús, le intimaban por el nombre de Cristo. Y al final, entonces ves esto, ¿cuál es al final? Pensaba, ellos, su enseñanza era Cristo, predicaban el nombre de Cristo, se reunían para hablar de Cristo, y cuando iban a predicar, tenían adversidades. Pero al final de todo,
se veía a Cristo también, cuidando de sus proclamadores. Qué hermoso es ver una iglesia que cumple esta función, que entiende para qué está, para ser una luz a este mundo, para que cuando nos juntemos solamente hablemos de Cristo, para que cuando salgamos y prediquemos vamos a encontrar adversidades, sin olvidar que Cristo está con nosotros. Y esto era lo que pasaba continuamente. El Señor ha estado con ellos. El Señor cuida de su iglesia. ¿Y de qué manera lo cuida? Que Él mismo toma lugar cuando se oponen a sus proclamadores. ¿Te acuerdas Pablo que iba persiguiendo a la iglesia y se encontró con Jesús? Lo que le está diciendo Jesús es: Pablo, te estás metiendo conmigo. Te estás metiendo conmigo. Tú estás persiguiéndome. Al perseguirles a ellos, me persigues a mí. Hermanos, ¿cómo no va a arder de alegría en nuestro corazón, de descansar en sus promesas, cuando Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Cuando cumplimos esta tarea de hacer discípulos, porque si pasamos alguna adversidad, a Él, van contra Él. Pero tenemos que hacer la tarea de hacer discípulos. Y justo esta predicación que vamos a observar, se trata de esto. Se trata de testigos que siguen haciendo la tarea. Y el libro de los Hechos está continuamente de historias y tras historias. Entonces, cuando vayamos una y otra vez, parecieran los matices muy similar a la otra, pero no están por gusto allí, sino es para estimularnos, para animarnos, alentarnos, para que las rodillas que están dobladas se enderecen y las manos que están caídas se levanten y hagan la tarea. La iglesia está para hacer la tarea de evangelizar al mundo, hermanos. Esa es la tarea que tenemos que cumplir. Entonces, quiero leer contigo esta hermosa historia, Hechos 14, del 1 al 7. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de los judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Iconia, y a toda la región circunvecina, que allí predicaban el evangelio. Estos hombres comprendieron la importancia de hacer esta tarea. En algún momento Pablo dijo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y ponerle en el ministerio para Pablo fue terminar su tarea haciendo discípulos. Entonces, vamos a ver qué resultados trae este tema. El tema es el poder del evangelio. El poder del evangelio. ¿Qué resultados trae? En primer lugar, trae este resultado. Resultados del poder. Los resultados son visibles porque es el poder del evangelio. Fíjense el versículo 1 y 2. Dice: aconteció que en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. ¿De dónde salieron ellos? De Antioquía de Pisidia. La narrativa está contándonos, lo vimos el domingo pasado, y ahora llegan a otro lugar llamado Iconio. Iconio era un lugar importante, fue la capital de Licuania, y Licuania era esa región donde habría varias ciudades, donde está Derbe, Listra, y está Iconio. Y seguramente ya viene a tu mente Listra, de los que han estudiado la Biblia, que ahí es donde estaba Timoteo. Entonces, Pablo es echado de Antioquía y llega a Iconio. Iconio era la ciudad importante de toda esa región.
Y entonces, ahora el autor nos cuenta las dinámicas que Pablo continuamente hace. Iconio iba a ser el lugar donde empezó y luego iba a continuar y iba a volver a regresar en algún momento Pablo, en ese primer viaje misionero, pero ahí iba a empezar lo que continuamente hacía. Y nos dice que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Y ahora, ¿por qué nos cuenta Lucas esto? Que entraron otra vez a la sinagoga de los judíos. Bueno, ya seguramente viene a tu mente lo que hemos hablado la vez pasada, que para los judíos también se tenía que predicarlos el evangelio y era el primer lugar donde Pablo estaba. Sí, es verdad eso y quiero que te quedes con eso. El evangelio tenía que resplandecer para los judíos. Pero hay algo más acá. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando Pablo fue echado de Antioquía de Pisidia, él no dijo, bueno, me echaron los de la sinagoga. Ya no, ¿para qué ir otra vez a una sinagoga? Mejor vamos a otro lugar. Él no daba por perdido, él era consecuente. Él no bajaba las manos, él no se detenía, sino todo lo contrario, él continuaba. Sabía su tarea y él sabía el poder de la escritura. Así que aunque él sufrió un rechazo en otro lugar, ahora iba a ser lo mismo en este otro lugar. Las cosas simplemente han cambiado el escenario, pero la escritura sigue siendo la misma. Dios sigue siendo el mismo y el poder del evangelio sigue siendo lo mismo. Y Dios tiene un pueblo en medio de los judíos. Así que Pablo confiaba en eso y fue a la sinagoga de los judíos. Entonces Pablo y Bernabé entraron en esa sinagoga y esto es importante porque ahora iban a predicar el evangelio. Y dice, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Y el autor ahora no nos cuenta la predicación. ¿Se recuerdan antes de la Antioquía de Pisidia entraron a la sinagoga y hemos gastado varios domingos estudiando la predicación de Pablo? Pero ahora no nos dice nada Lucas de eso. Pero lo que sí nos dice que hay gente que creyó. Pero acá ves esto. Pablo no cambia la dinámica cuando entra a una sinagoga. Ellos creyeron en la predicación, en la exposición. Es lo que inferimos que Pablo predicó de Cristo, presentó al Mesías. O sea, todo lo que hemos escuchado en las predicaciones de cómo presentó, pero ahora el autor, Lucas te dice que no fue solo Pablo, sino que Bernabé también, porque dice, ellos predicaron. Ambos tuvieron la oportunidad de proclamar, de hablar la escritura. Y acá viene esta palabra que me encanta. Hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Hablaron. Por lo tanto, acá ves que para que haya conversión se necesita abrir la boca. Y tenemos esta dinámica en la iglesia a veces, que oramos por familia que es incrédula. Y luego con ellos nos juntamos en un cumpleaños o nos juntamos en un picnic o lo vemos en la salida del colegio, si es un amigo, pero estamos callados. Tenemos que abrir la boca. No puede haber evangelio, no pueden oír la verdad si no escuchan el evangelio. ¿Y quiénes son los que tienen que predicar el evangelio? ¿El pastor? ¿Los líderes de la iglesia? No, el creyente. El creyente es el testigo y él tiene que abrir su boca. Entonces no perdamos la oportunidad, sea el lugar donde estemos. Dios está aperturándonos. Si no hemos ido todavía al cielo, es porque Él todavía nos está dejando para ser testigos. Y abramos nuestra boca todas las veces que se dé la oportunidad. ¿Te acuerdas de este pasaje que dice a tiempo y fuera de tiempo? ¿Qué quiere decir a tiempo? Cuando está programado. Y este es un programa, un sentido, está agendado. 10 de la mañana empieza la escuela dominical y luego la predicación. Está agendado, el pastor viene y predica. Es a tiempo. Fuera de tiempo es todas las veces que se presentan las oportunidades. Abro mi boca para hablar de Cristo. Hermanos, no pierdan esas oportunidades. Estás orando por alguien, genera la oportunidad. Invítale a comer. Salgan a un picnic y abre tu boca. Habla del evangelio. Y acá abrieron su boca y hablaron de Cristo. Lo que quiere decir, ellos dijeron, proclamaron, sería la palabra, hablaron. Eso sería la palabra proclamar. ¿Y de qué manera hablaron? Acá, aunque no nos dice, la idea es con denuedo. No sé si te acuerdas la historia que hemos observado cuando Pedro
fue llevado a la cárcel, pero salió de manera milagrosa y él regresó a los creyentes y cerrado la puerta dentro de esa casa, comenzaron a orar y lo primero que pedían ahí no decían, Señor, ahora qué hacemos, llévanos de acá, queremos salir de esta ciudad, sino lo primero, una de las cosas que dijeron ellos es esto, Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Eso debe ser nuestro deseo más grande. Cuando vemos estas reuniones que se dan en la familia, ve a un costado, Señor, dame claridad cuando voy a hablar ahora tu palabra. Voy a estar con mis amigas, dame claridad para hablar tu palabra. Cuando voy a estar, como digo, con mis compañeros en la canchita de fútbol, voy a ir a jugar, pero dame la claridad para hablar a este amigo tu palabra, que con denuedo hable tu palabra. El énfasis que tenemos que reconocer es, ellos estaban para predicar. Romanos 10:14, sabemos bien este pasaje. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Vivimos o estamos cerca a una avenida principal. ¿Cuánta gente pasa por esta avenida principal? No sé, 100, 200, 300 en un par de horas, continuamente caminando. Ahora piensa uno de este grupo, diga, voy a predicar a ellos, y se pone ahí, pero no puede llegar a los 100 él. Entonces, ¿a quién necesita? A toda la iglesia. Toda la iglesia moviéndose. Porque él con pasión diría, quiero predicar el evangelio, voy a ir. Y se acerca una señora, y la señora está escuchando. Pero hay un joven parado que está a punto de irse a otro lugar, pero hay una oportunidad de predicar el evangelio. Él quisiera hablarle, pero está gastando tiempo hablando ahí. Y él dice, ¿cómo no le hablo acá también? ¿Cómo no le hablo ahí? Pero es que él entendió su tarea de hacer discípulos. La iglesia tiene que entender su tarea, abrir sus labios, su boca, y declarar el evangelio. Estos apóstoles, en este caso, pensando solo en Pablo, Bernabé en el sentido técnico de la palabra, pero no porque sea un apóstol como tal, estos hombres fueron fieles en proclamar la escritura. Hablaron, abrieron su boca. Entonces cada uno de nosotros tenemos a nuestro alrededor personas que quisiéramos que puedan conocer a Cristo. Y si lo estamos comprendiendo esto, es nuestra responsabilidad hablarles del Evangelio. ¿Y por qué hablarles del Evangelio? Porque sin el Evangelio no hay manera de que haya salvación. Entonces, es bueno comenzar una conversación por algo que a alguien le gusta en común, pero cuando terminas esa conversación y te vas, quédate incómodo, porque lo único que has hecho es entablar primero una relación, pero todavía no has hablado el poder del Evangelio. Y di, sí, la próxima vez lo voy a hacer, pero cada vez que no lo haces, no puedes. Es más, el Evangelio no necesita maquillaje, el Evangelio no necesita argumentos, no necesita ser un apologeta o saber la apología para que puedas presentar bien el Evangelio. Pastor, es que no sé cómo defender el Evangelio. No tienes que defender el Evangelio. Lo único que tienes que hacer es presentar el Evangelio. Porque si el hombre se dejara llevar por tu influencia de argumentos, solo lo que ganaste es que tus conocimientos, ganarías a un hombre que siguiera tus conocimientos, pero no hubo una transformación por el poder del Evangelio. Simplemente lo que hiciste es satisfacer un corazón que quería respuestas. Pero el hombre necesita arrepentirse. Entonces los argumentos de la apología, lo que sirve es para aquellos que hemos creído, afirmar lo que hemos creído. No sirve para traer luz al perdido. Lo único que sirve para traer luz al perdido es la predicación de la palabra.
la predicación del Evangelio, hablarles de Cristo y su necesidad de Cristo. Y ellos continuamente hablaron el Evangelio, de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Y esto sucede. Sucede esto, hermano, por la gracia de Dios. Dios te va a dar el privilegio de predicar el Evangelio y ver, tú ser testigo de que en ese momento está cuestionando a Dios. Y tú le sigues hablando y te sigue poniendo situaciones y te dice, a pesar de lo que soy, a pesar de esto, Cristo murió por eso. Arrepiéntete. Y cuando esta persona cree, vas a ver, aún el rostro cambia. Su mirada cambia. Sus deseos cambian. Y tú vas a experimentar, ver el nacimiento de una persona. No porque tú lo hayas hecho, sino porque el poder del Evangelio transformó esa vida. Y te imaginas Pablo, Bernabé, viendo más conversiones, qué gozo tenían en el alma. Y esta es la función que tenemos de predicar el Evangelio, de tal manera que creyó mucha multitud, pero al lado de esto el enemigo siempre pone adversidad. Y acá el verso 2 dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Siempre hay resultados del poder del Evangelio. Por un lado, hay conversión. Por el otro lado, están estos enemigos, estos que se oponen a la verdad, que son agentes del infierno, que van a levantar de alguna manera la oposición. Y lo que van a hacer es, dice, corrompieron. Lo que quieren decir es, dañaron, buscaron, amargaron. Lo que podríamos pensar es, de manera resentida, estos buscaron la manera para armar un complot, armar un grupo de personas para que vayan contra Pablo y Bernabé. Es que agitaron los ánimos. Y la idea de los ánimos ahí, estas otras personas estaban alrededor quizá de Pablo, con una vida tranquila, ni para el uno ni para el otro lado están, pero los que odian el Evangelio van a avivar a estos hombres para que ellos vayan en contra del Evangelio. Pero esto sucede continuamente. Pero Jesús ya había dicho esto. Dice, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. No solo eso, Jesús dijo, he aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O sea, la predicación, tengo que tener en mente algo. Voy en un mundo de lobos. Y el lobo es carroñero. Quiere destruir, despedazar. Es una fiera salvaje. Entonces lo que menos espero es que cuando yo hable de evangelio no haya, me abracen, me digan, qué lindo hablas. No, se van a enojar, se van a irar. Me van a dejar de hablar. Pero prefiero decirte el destino de tu alma a quedarme callado, que más tarde mueras y eternamente te pierdas. Arrepiéntete. Sería el mensaje que tendríamos que decir. Bueno, todo esto trajo. Entonces, ¿por qué tendrían que seguir estos, Pablo y Bernabé, predicando en ese mundo hostil? ¿Acaso ellos no tienen derechos para llevar una vida cómoda? ¿Por qué Pablo y Bernabé tienen que pasar continuamente persecución? ¿Por qué no Pablo dijo, ya Señor, ya fuimos perseguidos ahí arriba en Antioquía, Pisidia, ya está, basta, me voy otra vez a Antioquía, regreso a mis cosas, voy a la iglesia, voy a seguir pastoreando, ser parte del grupo misionero o ser parte del grupo de los pastores? ¿Por qué sigue él ahí? Por una sola razón, su tarea, hermanos. Aquel que creyente que entiende su tarea no lo va a abandonar, va a ser consecuente hasta el final. Aquel joven que entiende su tarea de ser luz en su universidad va a estar ahí con un solo fin, adquirir conocimiento, una herramienta para trabajar un día, llevar gloria al Señor con su trabajo, pero no va a perder tiempo, va a desear que el evangelio se proclame ahí donde está, y esta persona va a ser el agente para que esto suceda. Todos tenemos esta función que cumplir. Es nuestra gran tarea. Así que, si estás viviendo una vida cómoda, yendo a tu casa, prendiendo el televisor, preparándote palomitas de maíz,
remojando tus pies en agua con sal, para que bajen el humor, y luego esperar en la tarde un rico café y celebrar el pan, que hemos ganado, pan con chicharrón, al siguiente día, y dices, mi vida es así, te has equivocado. El cristianismo es para salir y predicar el evangelio. Y sí, vamos a comer pan con chicharrón, y sí, vamos a disfrutar de otras cosas, pero sin dejar de hacer la tarea de predicar el evangelio. Si aún así sufriríamos rechazo por causa del mundo, hermanos. Entonces hay resultados del poder del evangelio. En segundo lugar, hay resultados de confiar en el control del Señor. Hay resultados de confiar en el control del Señor. Fíjense el verso 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Dice, hablando con denuedo. Y ahí es hablar honestamente, sinceramente, libremente. La idea de denuedo no es gritar, sino denuedo es confianza plena para hablar con libertad. Es decir, esto dice la Biblia. Y con la seguridad que el cielo me da, por lo que entiendo de la Escritura, te lo digo. Esto dice la Escritura. Y eso es hablar con denuedo. No tiene que gritar, no tiene que hacer cosas, es hablar claro. Dice el texto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y te incluye a ti, amigo. Estás destituido de la gloria de Dios. Todos. Hablar con denuedo, con claridad, con confianza, con libertad. Pues el Señor nos ha dado eso. Y hagámoslo. Y Hechos 18:26, esta misma idea está de hablar con denuedo. Dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y acá está esta idea de hablar con denuedo. Cuando Pablo lo hace, en Hechos 19:8 también se ve esta otra vez. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Y ahora, ahí ves, del verso 3 dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Te imaginas que Pablo venga a hacer un ministerio y se tenga que parar un tiempito acá en la Iglesia Bíblica Misionera de La Molina? Hermanos, Pablo va a estar 2 semanas con nosotros. Pensaríamos juntarnos solo los 2 domingos. ¿Qué haríamos nosotros? Culto todas las noches. Hermano, quedémonos en la noche porque Pablo va a venir y ¿qué va a enseñar Pablo? ¿Qué va a hablar Pablo? De Cristo. Y queremos recibir la instrucción. Bueno, esto no está pasando así. Lo que Pablo está haciendo es viendo oportunidades para enseñar. Y él lo que más quiere hacer es esto. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo tanto, va a hablar, va a enseñar. Y en ese tiempo de su estadía, no va a dejar de hablar. ¿Pero de qué manera habla? Dice, confiado en el Señor. ¿Dónde radica su confianza de Pablo? Es en el poder del Señor. Es quién es su Señor. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo salvó? ¿Y quién lo convocó para esta tarea? Y el poder no es de él, el poder es del Señor, y así que está confiado plenamente en el Señor. Eso es lo que deberíamos que tener en nuestra mente al momento de predicar. Señor, tú me estás poniendo acá, pero confío en ti. Tú tienes todo el poder. Confío en ti, porque tú has vencido. Confiados en el Señor. Y el Señor, fíjate lo que hacía, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. O sea, tienes esta dinámica de parte del Señor. Por un lado está el proclamador, y el proclamador está, en un sentido, se instala ese tiempo, va a enseñar, pero el Señor ahora responde. El Señor acompaña al proclamador, al testigo. ¿Y qué hace? Mientras Pablo está predicando, el Señor está acompañando esa predicación. Y lo que pensaríamos, está el Espíritu Santo iluminando para que comprendieran, pero hay algo más que Lucas señala acá. Dice, de tal manera que ha concedido que hicieran estos hombres por la mano de ellos señales y prodigios. ¿Qué pasó? Fíjate esta dinámica. He empezado así la predicación. Hechos 1 te habla de Cristo. Y acá en Hechos 14 te sigue mostrando a Cristo. Los proclamadores
solo son herramientas. Cristo es el que hace su obra. Si Teófilo se da cuenta, desde Hechos 1, él mandó, pero al mandar, Cristo no los abandona, sino Cristo acompaña, y es más, no solo acompaña, él mismo está edificando su iglesia, como dice Mateo. Y entonces, a través de la predicación fiel, Cristo es el primero que atestigua para que haya milagros, para que muchos crean. Lo que te dice la centralidad de todo ministerio es Jesucristo. Y Cristo es el centro de todo. Hechos te habla de las obras de Cristo, no de las obras de los apóstoles. Te habla de las obras que Cristo hizo a través de los apóstoles. Por lo tanto, nadie puede decir que yo he hecho esta obra. Nadie puede jactarse de nada. El Señor ha hecho esto a través de nosotros. Y por eso Él merece ¿qué? Toda gloria y toda honra. El cual daba testimonio. Entonces la idea aquí es ser testigo, testificar esa aprobación. Por eso Jesús dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿por qué la Escritura? ¿Por qué es necesario la Escritura que se hable? Porque la Escritura, en primer lugar, es el centro, en la Escritura, el centro de la Escritura es Cristo. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, no hay nada que Pablo tenga que inventar tampoco. Lo único que Pablo está haciendo ahí frente a los judíos o frente a los griegos que están yendo en esa sinagoga, lo que está haciendo a él es hablar de la Escritura. No hay nada que inventar. Solo que está explicando, pero el Señor acompaña y todo lo que ellos tienen que hacer es pensar en la Escritura. ¿Y por qué la Escritura? Es por esto. Martín Lutero dijo así, escucha lo que dijo Martín Lutero. Donde se encuentra la palabra, allí está Cristo. Consecuentemente, donde se encuentra la palabra, allí también está el Espíritu Santo. Y como la palabra está en la Escritura, el Espíritu Santo está allí de manera viva y presente. Como podemos apreciar, la Escritura no es la simple grabación de la revelación dada hace tiempo, sino el medio para la manifestación de la revelación hoy. Su mensaje acerca de Cristo no es simplemente una vieja canción o algo ocurrido hace miles de 500 años, sino que es un don y un beneficio que persiste para siempre. Las Escrituras son cosas vivientes que nos hacen vivir. Eso es la Escritura. Si seguiste con lo que Martín Lutero dijo, dice, solo la Escritura puede dar vida al que está en la oscuridad, traer vida a los creyentes, seguir avivándonos. ¿Por qué la Escritura? ¿Por qué Pablo tiene que sentar o quedarse allí y seguir hablando de la Escritura? ¿Por qué Cristo mismo acompaña su Escritura? Porque la Escritura es todo. Sin la Escritura, como había otro comentario que leía, quita a Cristo de la Escritura, no tienes nada. La Escritura revela a Cristo y su plan. La centralidad de la Escritura es Jesucristo. Y entonces ahí tiene la idea de concediendo que hiciesen bien, hicieron por la mano de ellos señales y prodigios. En otra versión dice de esta manera, quien confirmaba el mensaje de su gracia haciendo señales y prodigios por medio de ellos. Ahora, ¿por qué la Escritura? Déjame darte una idea más. Por la perspicuidad de la Escritura. Perspicuidad de la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir la claridad de pensamiento y lucidez. Todas las Escrituras, aunque no son igualmente claras en sí mismas, ni claras para todos, pero aquellas cosas que se necesitan ser conocidas, creídas y observadas para la salvación, están totalmente claras y abiertas para todos los ojos de todos los hombres. Escuchaba a un profesor que decía esto: el niño más sencillo puede comprender la Escritura. La Escritura es tan clara en sí misma
y él contaba cómo se vio esta dinámica en una tarea que le dieron de literatura y el profesor les dijo que observaran de qué manera está compuesta esta literatura en la historia de Sodoma y Gomorra. Entonces el profesor fue a investigar en la escritura Sodoma y Gomorra y comenzó a leer. Y dice, tan claro lo que dice la escritura que hasta aún la mente más sencilla lo puede entender. Y dice, no solo que se quedó leyendo la historia de Sodoma y Gomorra, sino comenzó a seguir leyendo todo. La escritura es clara en sí misma. Por eso un niño lo puede entender, un adulto lo puede entender. Y sí, hay cosas profundas en la escritura que se necesita comprenderlo. Pero en general hay esa perspicuidad de la escritura. Y luego pasa esto, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Bueno, esto es otro resultado que hay. Continuamente hay divisiones. Ahora, ¿por qué es esto importante? Pensaba, cerrando este segundo punto, es que Teófilo tenía que comprender. Si Teófilo iba a ser ese testigo en el lugar que le corresponde a Teófilo, siempre iba a encontrar este grupo de personas divididas. Jesús dijo, yo no vine a traer paz, vine a traer espada, a poner en enemistad a la suegra contra la nuera, al padre con el hijo. Porque el que abraza la verdad va a caminar hacia la verdad, y el que no, se va a enojar, que ya no vas conmigo, ya no podemos conversar hasta tarde, ya no podemos salir de esta manera, ya no podemos hacer lo otro. Dices, no, porque Cristo es mi Señor. Hay un cambio de vida. Y en tercer lugar, resultados por el compromiso en el Evangelio. Hay otro resultado por el compromiso en el Evangelio. Dice el 5, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes le lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia y a toda la región circunvecina. Y aquí ves los resultados por el compromiso al Evangelio. ¿Qué pasa? Gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Bueno, llegamos a este punto y dices, ¿para qué tengo que observar esto? Porque es el resultado. La hostilidad, como una vez y otra vez estamos viendo, por causa de la verdad. El libro de los Hechos entonces nos van a presentar a los que sufren persecución por causa del Evangelio. Y pensaba así, claro, nosotros no tenemos un sistema que se oponga de esta manera, pero porque hay una libertad de culto. Pero si tan solo en nuestro país hubiera una ley que diga a los ciudadanos que cualquiera que pensara diferente a ti, tienes el derecho de poder perseguirlo. Si hubiera esa ley, ¿no creerías que nos perseguirían? Claro que sí. Porque no hay esa ley. Entonces, no sufrimos eso. Si hubiera esa ley que daría lugar a cualquier ciudadano ir contra los que se oponen a tus ideales, tienes el derecho de tirarle una piedra. Ellos agarrarían la piedra y te lanzarían. Pero como la ley no las avala, están reprimidos. Pero quiero decirte que Pablo y Bernabé estuvieron dispuestos ¿a qué? A esta idea, ser testigos. Y la palabra testigos es mártir. Ellos comprendieron lo que significa el que quiere ser mi discípulo, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz es estar dispuesto a morir por el nombre de Cristo. Aunque nosotros no vivimos en un sistema como tal, debemos tener la valentía, si aún pasase algo así, estar dispuesto, por nombre de Cristo, no callarnos, seguir hablando de lo que hemos oído, porque la palabra de Dios tiene poder para liberar al aquel hombre que está cautivo. Y el verso 6 te dice, y habiendo sabido, huyeron a Listra, Derbe, ciudades de Liconia y a toda la región circunvecina.
Bueno, ahí Listra, Derbe, como te digo, son pequeñas ciudades de este lugar, Liconia. Y Liconia era un distrito muy grande. Y cuando lleguemos a hablar de Timoteo, nos vamos a hablar un poquito más de Listra. Y termino con el 7. ¿Y allí qué hacían? Predicaban el evangelio. ¿Para qué están ellos? Para predicar el evangelio. El ADN era así. El perfume que Pablo usaba era el evangelio. Te acercabas, olías, brotaba el evangelio. Vivía para esto. Tenía las marcas de haber caminado por causa de Cristo. Este debe ser nuestro anhelo. Ser consecuente hasta el final. Predicar el evangelio. Pablo y Bernabé estaban para esto. Ellos estaban comprometidos con el Señor y las circunstancias que vivieron no bajó su pasión. Las adversidades que vivieron no los desanimó. Ellos se fortalecieron en el Señor continuamente y por eso predicaban el evangelio. Ahora, ¿por qué sufren esta persecución? Por el mensaje que daban. Entonces ellos ya sabían lo que iba a venir por predicar el evangelio, ¿o no? Entonces, si predico el evangelio, ¿qué va a venir? Diría Pablo. Persecución. ¿Vas a dejar de predicar? No. Tengo que predicar el evangelio. Para esto estoy. Ahora, algo importante acá. Pablo y Bernabé no son llaneros solitarios. Aunque están juntos, en un sentido, no están ellos a la deriva los dos. Ellos salieron ¿de dónde? De una iglesia. Una iglesia oró por ellos y salieron a hacer el evangelio, a ser discípulos. La misión empieza de una iglesia hacia otro lugar, plantar otras iglesias. Y ellos van a regresar a su propia iglesia. Entonces todo aquel que quiere salir y a predicar el evangelio, a presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre a través de la enseñanza, debe estar avalada por la iglesia. La iglesia tiene que acompañar a esos hombres. La iglesia local. Y pensé al final, ¿por qué todo esto? Porque de esto significa ser testigos, estar dispuestos a sufrir el martirio. Pablo lo dijo así en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo está diciendo a la iglesia de Filipo, le dice así, si sufren algún padecimiento por causa de Cristo, siéntanse privilegiados, que el Señor les está concediendo esto a vosotros. Así que, jóvenes, no rehuyan hablar del evangelio en su universidad. No rehuyan hablar el evangelio en la vecindad, hermanos. A los trabajadores, compañeros, no rehuyan. Si el Señor permite ese tipo de hostigamiento de parte de los incrédulos, recuerden que son bienaventurados. Y terminemos bien la tarea que Él nos ha dado. El poder del evangelio, entonces, trae resultados. El resultado del poder del evangelio, ¿qué es? Observar vidas transformadas. Y el resultado por confiar en el control del Señor, ¿qué vemos ahí? Que el Señor muestra su cuidado providencial. Y al final, cuando somos comprometidos con el evangelio, aunque vengan rechazos, el Señor nos fortalecerá para no dejar de hacer la tarea. Y tenemos que terminar la tarea. Que Dios nos dé de su gracia para permanecer fieles en esta tarea, hermanos. Padre, esta